Los actos de este índole sirven para traer la información sobre lo que ocurre y los últimos acontecimientos. Pero antes quiero mencionar sobre la importancia de la información. La información sobre el acontecimiento, cualquier acontecimiento, siempre tiene que estar acompañado con dos elementos: la velocidad y la veracidad. Es cierto que en los últimos tiempos las noticias van directamente a la pantalla. Obviamente estamos observando, no solamente estamos haciendo lectura de las guerras, sino vivimos la guerra en directo. Yo siempre he pensado que los mismos palestinos que han padecido el 48, subimos el resto de los palestinos y el resto del mundo árabe la magnitud del drama que les ha pasado con el paso del tiempo. En aquel momento casi no se sabía. Cuando nos descubrimos el día siguiente qué es lo que ha pasado, hemos perdido territorio, hemos perdido nuestra identidad en aquel momento y nos hemos convertido en una masa de refugiados buscando un asilo, aunque sea temporal, en los países limítrofes. No solamente en los palestinos hay acontecimientos, por dar un ejemplo, el asesinato del presidente norteamericano Abraham Lincoln. Se tardó Europa para saber esta noticia 12 días, que es el tiempo que tardó el barco que zarpó desde Nueva York hasta Londres, y los pasajeros cuando llegaron transmitieron esta información. Obviamente que el avance nos permite ahora mismo tener la información directa, pero a pesar de ello, yo hasta hoy día sigo escuchando, cuando ocurre algo en mi territorio, en el territorio del mundo árabe, en Palestina, siempre escucho: esto nadie lo arregla, ni Dios lo entiende. Después de tanto tiempo seguimos escuchando, porque nos faltaba el segundo elemento de la información. La primera, hemos hablado de la velocidad que hemos avanzado, pero la segunda, que es la veracidad de la información. Se construyó un relato, un discurso y una historia, y el resto viene así algo superficial, porque cuando ahora mismo se plantea la palabra violencia, estoy seguro que la inmensa mayoría inmediatamente relaciona esta palabra con la violencia palestina. En el conflicto que ocurre, la violencia parece como si adquirió un componente árabe. Ahora cuando le decimos y le contestamos: oiga, la ocupación, el embargo, se convirtieron en conceptos secundarios, esto no es lo más importante. Lo más importante es que hay una violencia, y esta violencia la ejercen los palestinos. Por eso hay una perversión en el lenguaje, y el más peligroso cuando se produce de forma natural, asumiendo y alineándose con el relato de la historia, con el relato del israelí. Este prólogo viene a colación que con el comienzo del conflicto, o la guerra y la agresión israelí a la Franja de Gaza, yo he escuchado un debate en un medio de información, y no quiero decir ni el nombre ni el medio, pero había dos bolos. Uno representaba, por una parte, un partido político nacional, y el otro lo mismo, nacional, y los dos, en todos los temas que se han tratado, estaban en desacuerdo. Pero me llamó poderosamente la atención cuando se le planteó el ataque israelí sobre la Franja de Gaza. Los dos concedieron. Uno que dijo, y entre comillas era de izquierdas, dice: hombre, es que los palestinos son los que empezaron el conflicto con los misiles. El otro dice: bueno, es obvio. Dice: los palestinos, no, jamás empezó con los misiles. Y el otro que dijo: bueno, el problema es que los palestinos y Hamas no quieren reconocer al Estado de Israel. Fijaros bien, en los dos datos, lo que dije faltaba la veracidad, son falsos. A mí me preocupaba porque el segundo dice, lo que dijo es un director de un medio de información. Y cuando dice los palestinos no reconocen al Estado de Israel, obviamente o es ignorante o está a sabiendas, sabe que nosotros sabemos que miente.
Porque hay un acuerdo firmado con la OLP en la que reconocemos al Estado de Israel. ¿Cómo puede alguien decir con tanta fachatez un argumento a sabiendas que es una mentira? Y el otro le voy a dar la excusa de que él ignora, aunque no es verdad, no era inocente en sus planteamientos. Por tanto, voy a empezar desde el primer día. El 12 de junio, 3 colonos israelíes, y hay que recalcar que son 3 colonos israelíes, han sido secuestrados y al cabo de un tiempo han sido asesinados. Esta es la noticia. Ninguna organización palestina se ha responsabilizado del acto. Ahora bien, dicen, normal, ¿cómo lo van a decir? No, no es normal. Es que al contrario, hay una competencia entre las organizaciones palestinas quien asume algún acto contra Israel. Al contrario, hay algunas veces ocurren operaciones y hemos escuchado 2 comunicados de 2 organizaciones diciendo soy yo el que le hice esta operación. En esta ninguno lo asumió, porque en los mejores y peores casos no era una decisión a un nivel central de ninguna organización palestina. Eso no quiere decir, ni lo niego, que puede haya alguna célula haya tomado la decisión de este índole, pero la decisión de ninguna. Israel responde acusando a Hamas que ha hecho el acto. Bien, ¿cuál es la respuesta de Hamas? En 3 días, 500 palestinos han sido arrestados, detenidos de cuadros de Hamas y de otras organizaciones palestinas. 500 palestinos, casas, entrando, matando, y mataron 3 palestinos y el niño Abu Khdeir, al que fue quemado vivo, pero vivo, literalmente. Esto no fue suficiente para cumplir la sed de venganza. Toque de queda, arrestos, asesinatos, y aún así veían que el bocadillo de venganza no era suficiente. Van y lanzan un ataque a la Franja de Gaza el día 6 de julio y matan 6 activistas palestinos. Jamás la resistencia palestina responde con misiles. Pero les digo algo, que las respuestas normalmente ya se saben los mensajes. Oiga, yo respondo, pero no está en su ánimo entrar en una guerra. Ni quiere, ni estaba preparada en aquel momento para una guerra que sabe que Israel lo quiere y lo está provocando. Pero obviamente tiene que responder. ¿Por qué? Muchas veces se preguntan, ¿y por qué tiene que contestar? Porque si no, pierde el motivo de la existencia de una resistencia. Si permites al enemigo que te va a atacar cuando le antoja y mata cuando quiere y cuando puede, y tú no tienes ni siquiera capacidad de decirle respuesta, obviamente que él ha ganado la delantera. ¿Y de qué resistencia estamos hablando? Y empieza la guerra y la agresión israelí a la Franja de Gaza. Y seguramente me preguntan, ¿y entonces cuáles son los motivos? ¿Por qué Israel, que no ha sido suficientemente el bocado de la venganza en Cisjordania para atacar? Israel llevaba 2 meses de preocupada con algo muy sencillo. Hace 2 meses se ha hecho un acuerdo entre Al-Fatah y Hamas. Representaba un acuerdo de unidad nacional. Claro, y dije, ¿y a Israel le preocupa la unidad nacional? Hombre que sí le preocupa. Si a mí, y creo que lo dije aquí, en alguna ocasión dije, a mí no me preocupa la división Al-Fatah y Hamas. Ni siquiera, aunque con toda me preocupa mucho, ni siquiera lo que aparente la división geográfica entre la Franja de Gaza y Cisjordania, lo que la división palestina representaba durante los últimos años, una división en el proyecto nacional palestino. En el proyecto nacional palestino. Jamás hemos estado divididos en nuestro proyecto como los últimos 8 años.
Y esto es lo más peligroso para un movimiento de liberación nacional, lo más peligroso. Y Israel lo entendió así. Le interesaba mantener la división entre Hamas y Al-Fatah, porque es una división entre el proyecto nacional palestino y aparte la división geográfica, y por lo tanto acusaban a Abu Mazen que no pueden negociar con él del todo porque él no representa a todos los palestinos. Y cuando hace unidad con Hamas dice, no podemos negociar con él porque está alineándose con una organización terrorista. Pero dime qué quiere, señor. ¿Qué es lo que quiere? La verdad, ni siquiera yo quiero perderme el tiempo en responder a esta argumentación absurda. Nunca estarán contentos si estamos divididos, si estamos unidos, si queremos negociar o no queremos negociar. Bien, el proyecto israelí consiste en esto. Por tanto, el primer ataque israelí ha sido para debilitar el proyecto de la unidad nacional palestina. Dos, obviamente que acabamos de salir de un intento de Kerry, el ministro exterior norteamericano, secretario de Estado norteamericano, para una negociación de un posible arreglo pacífico al conflicto. Y hubo un fracaso. Y Kerry dijo, Israel es responsable de este fracaso. Y por tanto, internacionalmente apareció Israel que obstaculiza el proceso de negociación con los palestinos. Y la mejor forma de salir ante las críticas de un posible acuerdo es una buena guerra sobre ello. Dos, el momento. Israel nunca encontró un momento tan adecuado para atacar a la Franja de Gaza. ¿Cuál? La situación del mundo árabe, en especial Egipto. Es que a mí me duele, aunque es un tema aparte, hay que hablar, que la revolución en el mundo árabe, al que yo le aplaudí y sigo aplaudiendo la revolución, pero yo me tengo que decir que todas las revoluciones tienen su propia contrarrevolución. Y lo que ha ganado es la contrarrevolución, en la mayoría de los casos. Y un caso especialmente es Egipto, donde Egipto consideró que llegó la contrarrevolución y el golpe de Estado en Egipto y puso su primera batalla, la lucha contra los hermanos musulmanes, que este es un debate aparte. Pero la lucha contra los hermanos musulmanes ponían, desde el primer día, por cierto, del golpe de Estado, tú veías todos los medios de información egipcia, ponían detrás del locutor, del presentador, una frase en inglés: lucha contra el terrorismo. Claro, esta es una mercancía que se vende fácil en Europa. Hay cosas como las croquetas del falafel árabe, se vende fácil. Habla de terrorismo y ya verás lo que van a comprarlo. Él te mata ahí y es terrorismo. Egipto, el gobierno hace un golpe de Estado y lo vende como un terrorismo, la lucha contra el terrorismo. ¿Y quién representa el terrorismo? De repente, una organización gana unas elecciones democráticas, se convierte a un enemigo a abatir. Por tanto, Egipto su enemigo principal son los hermanos musulmanes. Hamas es la rama de los hermanos musulmanes, como diciendo. Y por tanto, Hamas se convirtió en el enemigo de Egipto. El enemigo, que la primera medida de este gobierno ha sido perseguir y cerrar los túneles, que Israel ha hecho una guerra contra los túneles de la Franja de Gaza. Y Sisi lo hizo anteriormente, lo dijo: no te preocupes, que yo de mi parte la voy a cerrar totalmente. Ahora encárgate de la tuya, porque si uno cierra de este lado y del otro lado, la gente ya no tiene ninguna escapatoria, están asfixiados. Por eso cuando dicen, si los palestinos son aficionados a hacer los túneles, oiga, si nosotros no podemos terminar fuera, con razón un israelí decía que en Tel Aviv llevan años estudiando cómo hacer un metro en Tel Aviv, porque no lo tienen. Desde luego pueden contratar a la gente de la Franja de Gaza para ayudarlos, porque han hecho sus propios túneles debajo de la tierra durante estos años, que es una medida de protección y medida de seguridad y medida de respirar, poder respirar. Y por tanto Egipto la cerró por un lado y asfixió la Franja de Gaza. Israel, por lo tanto, le viene bien
y hay una coincidencia de intereses de Egipto y de Israel, de intereses en el enemigo a abatir, que en este caso Hamas y los hermanos musulmanes. Yo, si fuera un niño palestino, los niños palestinos de 6 años, es un niño que ha sido testigo de 3 guerras. Los niños palestinos que aún viven de 6 años son niños que han visto 3 guerras en los últimos años en la Franja de Gaza. Israel está casi una media, estamos acostumbrados 2 o 3 años, ataca a la Franja de Gaza. Intentaron asfixiarnos con el embargo y cuando ven que aún así son capaces de respirar algo, vienen 2 años y destruyen lo que pueden y los dejan otra vez a reconstruir y otra vez a ser atacados. Pero yo quiero decir una cierta admiración a la gente de la Franja de Gaza. Mira, podemos hablar de lo que queráis y podemos criticarlos de muchas cosas, pero lo que nadie puede cuestionar es la capacidad de resistencia de esta población. La capacidad de la resistencia en los últimos años al embargo y a las guerras que la gente de la Franja de Gaza, que han aprendido ante todos los intentos de sacarlos de la historia y marginarlos y eliminarlos, para mí esta guerra ha hecho de la resistencia una visita nueva a la historia. Vuelven a colocarse dentro de nuestro mapa, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Cuando alguien en el mundo árabe daba por hecho que la palabra resistencia está desprestigiada, volvemos a dar valor, que es posible, que esto no es un juego, esto es posible, tenemos. Dicen que las leyes internacionales dicen que los pueblos oprimidos tienen el derecho a la resistencia. Yo lo he recalcado siempre, no tenemos el derecho a la resistencia, tenemos la obligación a la resistencia. Estamos obligados a resistir. Yo no quiero ningún permiso de nadie para combatir la ocupación. Esto es un derecho que adquieren los pueblos a lo largo de la historia, que nadie nos lo puede discutir. Por lo tanto, cuando respondemos con misiles, dicen, bueno, total, para lo que estáis haciendo no hubo bajas israelíes con los misiles. Los misiles, yo les puedo decir sencillamente, no pretendían matar. No tenían capacidad de matar. Pero era una respuesta de decirles, no aceptamos en nuestra realidad amarga. Está impuesto un embargo sobre esta población. Y hay una agresión. Entonces, adelante de ti una situación, o te rendes o contestas resistiendo con los pocos recursos que tienes. Y esta población ha hecho posible mandar un mensaje y hacer ver que existe la ocupación. Fijaros bien la palabra ocupación, acabo de mencionarla. Yo hace poco tiempo fui a una película, no sé si lo habéis visto, El padre del otro, que son de 2 niños que nacieron, que uno es un palestino, pero dentro de una familia israelí, y un judío en una familia palestina. Pero a los 18 años se descubre la genética, que hubo un error en el hospital, que lo han cambiado, pero no voy a hablar mucho para que, si queréis ir a verlo, podéis verlo. Pero el diálogo, cuando se encuentran los 2 niños y las 2 familias, que los 2 cada uno quiere saber del otro hijo suyo, que es de su sangre, entonces el israelí le dice al palestino, al padre, a ver hasta cuándo vais a dejar a mandar a vuestros hijos a matar. Y le contesta el palestino y le dice, cuando ustedes dejan de ocupar nuestro territorio, estamos ocupados. Y le dice el israelí, ya volvemos otra vez con la ocupación. Ya otra vez. Esto como diciendo, pero este es el discurso de siempre, estáis hablando de ocupaciones. Como diciendo, está en discurso. Hacer ver que el embargo es normal, la ocupación es normal.
El apartheid es normal para los blancos, cuando lo hacían contra los negros lo veían normal, normal. Y esta cuestión, ya vuelve este negro a hablar del apartheid, ya. No señor, mi problema es el apartheid. Y yo como palestino, mi problema es la ocupación. Y yo quiero hablar de la ocupación y quiero hablar de la violencia que supone para mí la ocupación. ¿Por qué esa forma? Por eso dije antes, se hace un discurso, un relato, se alinean con el alineamiento de la historia israelí y se olvida el drama y el relato de nuestra historia sobre la ocupación y las causas de las situaciones tal. Entonces solamente nos hacen ver que estamos ante una guerra entre Hamas y Israel. Y los medios de información, y seguramente nos escuchan aquí muchos diciendo, y a mí me lo han preguntado, ¿usted está a favor? Hacen así como los juegos de niños. Tú estás a favor de Israel, el país democrático y bueno, y civilizado y avanzado, y económicamente muy desarrollado por un lado. ¿O quieres al movimiento Hamas radical, fanáticos religiosos? ¿Cuál eliges? Hombre, tal como me lo pongas, yo voy a elegir Israel. Pero fíjate tú, voy a hacerte la siguiente pregunta, señor. Tú estás al lado del Estado colonialista, que oprime un pueblo hace 60 años por un lado, o estás al lado de un movimiento de liberación nacional que es de corte religioso, que quieren acabar con la ocupación. Sería necio si uno elige este Estado. Estos maniquíes de hacerme ver, o estás con los malos, o buenos. ¿Y por qué? Porque siguen pensando que la genética de los blancos es mucho más desarrollada y tienen más derechos que otros. Como cuando era el apartheid, el blanco decía, tú estás a favor del blanco, que somos nosotros como los europeos. Oh, estos, míralos qué cara tienen. Claro, así te asustan, eliges el blanco. No, si me dicen que estás a favor de la esclavitud, estás a favor del sistema del apartheid, la humanidad ha ganado la batalla cuando terminó el apartheid y ganarían no solamente los palestinos, sino la humanidad a acabar con la ocupación. Eso no es una batalla de los palestinos, los malos, por eso dije, la violencia no es componente genético de los palestinos, no puede ser, no pueden hacernos ver que nosotros nos levantamos por la mañana y como no tenemos nada que hacer, nos vamos a pelear contra ellos. Yo me levanto porque en la franja de Gaza no tiene ninguna posibilidad más que resistir. Y nos están dando lecciones de resistencia a muchos pueblos. Y algo más. A nivel individual, puedes llegar a la conclusión en un momento dado en tu vida y dices tú, no puedo más. Renuncio. Asume uno la derrota y se retira a nivel individual. Y hasta el suicidio, muchas veces es una opción personal. O sea, no muchos, pero hay algunos que lo han escogido como una opción. Y la renuncia y la derrota es una opción personal. Pero jamás hubo en la historia la opción de asumir el suicidio y la retirada del combate unipueblo, colectivamente. Esto es distinto. Esto no está planteado la opción de decir, ya está, no puedo más. Esto lo puedes hacer tú, individualmente, pero un pueblo no tiene esta posibilidad. Por tanto, está obligado a resistir para acabar con... Por tanto, dije yo, no, yo estoy con Hamas de corte religioso, pero a mí me preocupa cuando empieza el combate contra el movimiento islámico y religioso, justo cuando este movimiento en el mundo árabe empieza a asumir el proceso democrático. Fijaros en el peligro que supone para nosotros estas políticas. En política, en las opciones militares, dice algunas veces un comando puede ir a hacer una operación militar y se equivoca el que mandó el comando a hacer la operación y es un error.
y se muere a lo mejor los 3 o 4 componentes del comando. Es un error militar costoso, 3 o 4 personas que mueren en el combate. Pero ojo, las decisiones políticas que se toman, algunas veces erróneas, afectan a la historia de todo un pueblo y pagamos durante años las consecuencias de estas estupideces políticas que se cometen. Y las estupideces que se han cometido con los movimientos islámicos en el mundo árabe, nos lo padecemos nosotros. Porque cuando tú bloqueas la posibilidad que un movimiento islámico que está intentando hacer reconciliación con el proceso parlamentario, por no decir el proceso democrático, estás cerrando la posibilidad a un acoplamiento de estos a una sociedad civil. Le impido, y el resultado es encontramos a Daesh, al que estamos todos en contra de Daesh, que es un monstruo. Pero ojo, el monstruo no cayó del cielo. En nuestras políticas, no la mía, las políticas que se han hecho erróneamente, equivocadamente, injustamente, van a fabricar Daesh y peor que Daesh. El Estado Islámico del Levante